¿Para qué servía la unidad de inteligencia financiera antes? O sea, ahora la vemos súper activa y sale un montón de información ahí, bloqueo de cuentas y antes no se sabía nada de esa cosa. ¿Para qué servía antes o qué hacían con ella? ¿La verdad? Sí. No le decimos a nadie. Extorsionar. Sí. Utilizaban la información de la unidad con CEIDO para levantar personas y sacarles dinero. ¿A quiénes? A los que tenían, por ejemplo, los que tenían información sobre, o dinero en efectivo, por ejemplo, de gasolineras, o mucho dinero en efectivo de centrales de abasto. Pasaban todos por ese proceso. Y la otra cosa era la investigación política para pegarle a adversarios políticos en turno. Se generó una unidad que en realidad estaba al servicio de un grupo político del Estado de México para fines de naturaleza política o empresarial. Pero se usaba para delinquir entonces, para extorsionar. Esos son los datos que tenemos. Tenemos 2 denuncias presentadas en contra de algunas personas vinculadas con la administración, de despachos que eran utilizados para levantar cuentas. Tuvimos un caso, a mí me parece impresionante. Es un tema relacionado, en un día desbloquean 922 cuentas, con el argumento de que ya estaba asegurado las cuentas por el Ministerio Público y que por tanto ya no era necesario que se mantuviera el bloqueo por parte de la unidad. De esas 722, resultó que o no había ni denuncia o no había aseguramiento, y la verdad es que lo que hicieron fue liberar el dinero. 46 de esas cuentas eran del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en realidad, en vez de servir para los fines institucionales, el bloqueo de cuentas, para que el dinero no siga circulando, en un solo día desbloquearon, además un oficio que es para enmarcarlo en la pared, porque se lo dirige el director de procesos legales, se lo dirige al director de procesos legales. Eso es la prueba de que realmente el crimen organizado infiltró al Estado y operaba a sus anchas, porque si la unidad de inteligencia financiera no quiere, no pasan sus cuentas, se le congelan las cuentas. Todo el mundo decía, ¿no? Es a través del dinero donde contienes al crimen organizado realmente. No, es que este crimen estaba más organizado que el otro. No, sí, bastante organizado. Y ahora, desde la UIF, llevamos 4 denuncias presentadas, nos falta una. Y ahora estamos en la investigación de las 70 personas físicas y morales que Lozoya menciona en su escrito presentado ante la Fiscalía General. Pero sí es un caso paradigmático de corrupción sistemática en el Estado mexicano, el gobierno más corrupto y más irresponsable de la historia moderna de México, ¿no? Que fue el de Enrique Peña Nieto. Pero aparte, también el de Felipe Calderón. Ahorita platicamos de los panistas, que son una cosa... Sí, pero a ver, el tema, sobre todo este grupo de panistas rebeldes que tiene sus cosas. Pero a ver, yo creo que el tema central es, desde la perspectiva conceptual, a ti no te sirve atacar a sicarios y no te sirve atacar a narcomenudistas o meter 10, 20 a la cárcel si no congelas, si no atacas las estructuras financieras. Entonces la idea es, si sacas a 10 o 20 narcomenudistas de la calle, no te sirve porque vas a tener recursos en la organización criminal para volverlos a contratar o volver a contratar a otra gente, cada vez más jóvenes, ¿eh? Los sicarios, los narcomenudistas son cada vez más jóvenes. Y ese es el problema. Yo creo que el enfoque tiene que ser, 1, combate a sicarios, por supuesto, líderes, narcomenudistas; 2, combate a las estructuras financieras, detener el flujo de los capitales, y aquí hay desde restaurantes, tiendas o mecanismos de transporte, es decir, el dinero se lava en muchas operaciones comerciales que nos parecen habituales. Tercer tema, necesitas combatir la corrupción política. Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, surgen a partir de que hay ciertos acuerdos o temor o amenaza, sobre todo las autoridades municipales, para efecto de controlar el trasiego y el territorio. Y por eso vimos que en el sexenio anterior se multiplicaron grupos delictivos. Ahorita en la Evaluación Nacional de Riesgo hemos detectado 19 organizaciones criminales de alto impacto, y muchas de ellas se fortalecieron en el sexenio anterior. Cártel Jalisco es la más importante supranacional, pero
es Santa Rosa de Lima en Guanajuato, los Viagra en Michoacán, el cártel independiente de Acapulco en Guerrero, los Guerreros Unidos o los Rojos en Guerrero, el cártel del Noreste en Tamaulipas. Entonces todos fueron surgiendo pues, a partir de componendas con los gobiernos, sobre todo locales, pero por supuesto que con participación federal. Genaro García Luna pues, no se explica sin esto, y ahorita también sí que platicamos de ese caso. La corrupción judicial ministerial, que los protege, es decir, los juicios de amparo, claro. el no ejercicio de la acción penal. La corrupción del Ministerio Público está ahí en el no ejercicio de la acción penal. Y bueno, finalmente pues, hay que atacar la base social. Y la base social se ataca pues, con desarrollo regional, rural, programas sociales. Pero si no hay una estrategia integral en estos 5 elementos, no puede haber una disminución de la violencia. Y ese fue el principal error de Calderón y de Peña.